Hay trabajos que te cambian para siempre. Trabajos que no aparecen en ningún anuncio de periódico, que no se publican en ninguna página web. Esta es una de esas historias. Y lo que me pasó durante esos meses, todavía no puedo creerlo yo mismo. Si quieres escuchar historias que van más allá de lo ordinario, historias que te hacen cuestionar todo lo que creías saber, suscríbete a este canal. Porque lo que estoy a punto de contarte es solo el comienzo. Mi nombre es Marcus Webb y durante 8 meses fui el asistente personal de Muhammad Ali durante uno de los periodos más turbulentos de su vida. No estoy hablando de los días de gloria, los campeonatos, las luces. Estoy hablando de 1984, cuando el mundo ya había comenzado a olvidar al más grande, cuando sus manos temblaban, cuando su voz era apenas un susurro. Fue entonces cuando conocí al hombre real detrás de la leyenda. Acababa de graduarme en fisioterapia en la Universidad de Louisville. 23 años, lleno de sueños, pensando que trabajaría con atletas, ayudaría a recuperarse de lesiones, tal vez conseguiría un puesto en algún equipo profesional. Mi currículum era modesto, mi experiencia casi inexistente, pero tenía algo que aparentemente importaba. Era de Louisville, igual que él, y había crecido escuchando historias sobre Cassius Clay, el chico del West End que había conquistado el mundo. La llamada llegó un martes por la tarde de marzo. Una voz ronca, directa, sin preámbulos. Señor Webb, soy Howard Bingham. Soy amigo de Muhammad Ali. Necesitamos a alguien que ayude con su fisioterapia. Alguien discreto. Alguien que entienda lo que significa ser de Louisville. ¿Está interesado? Casi se me cae el teléfono. Muhammad Ali, el hombre que había desafiado al gobierno, que se había negado a ir a Vietnam, que lo había perdido todo y había regresado más fuerte. El hombre que había peleado contra Foreman en Zaire, que había vencido a Frazier 3 veces, que había encendido la llama olímpica. Ese Muhammad Ali necesitaba ¿a mí? ¿Cuándo puedo empezar? Fue todo lo que logré decir. La casa estaba en Los Ángeles, en un vecindario tranquilo, lejos de los reflectores. Nada ostentoso, nada que gritara, aquí vive un campeón. Esa fue la primera sorpresa. Había imaginado una mansión, trofeos por todas partes, fotos en cada pared. Lo que encontré fue una casa normal, casi modesta, con un pequeño jardín y una puerta azul que necesitaba una capa de pintura. Howard Bingham la abrió. Un hombre negro de unos 40 años, con ojos amables y un apretón de manos firme. Adelante, Marcus. Te está esperando en la sala. Y ahí estaba, sentado en un sillón usando pantalones deportivos grises y una camiseta blanca. Muhammad Ali, pero no el Ali que había visto en televisión. No el hombre que bailaba en el ring, que recitaba poemas, que provocaba a los oponentes con esa sonrisa contagiosa. Este Ali era más delgado, más callado. Sus manos descansaban sobre sus rodillas y yo podía ver el leve temblor. Su rostro, todavía hermoso, parecía congelado, como si sus músculos se negaran a obedecer. Así que eres de Louisville, dijo, su voz baja, casi un murmullo. No era una pregunta, era una afirmación. Sí, señor. West End, no muy lejos de donde usted creció. Sonrió. Era una sonrisa lenta pero genuina. No me llames señor, llámame Muhammad, o Ali, o campeón si prefieres. Pero no señor, eso me hace sentir viejo. Me reí nervioso. Está bien, Muhammad. ¿Sabes por qué estás aquí, Marcus? Para ayudar con la fisioterapia, creo. Negó con la cabeza lentamente. Eso es parte, pero no es todo. Estás aquí porque necesito a alguien que entienda de dónde vengo, alguien que sepa lo que es crecer en Louisville, ser negro en Louisville, pelear no solo en el ring sino todos los días, solo para demostrar que vales algo. Howard me habló de ti, dijo que eres confiable, dijo que sabes mantener la boca cerrada. ¿Es cierto? Asentí. Sí, puedo guardar secretos. Bien, porque lo que vas a ver aquí, lo que vas a escuchar, no puede salir de esta casa. La prensa, los fanáticos, todos piensan que saben quién es Muhammad Ali, pero no saben. Nadie sabe, excepto las personas que están aquí, cerca, todos los días. Y ahora vas a ser una de esas personas. Ese fue mi primer día. No tenía idea en lo que me estaba metiendo. No tenía idea de que en los siguientes meses vería cosas que me harían cuestionar todo lo que pensaba que sabía sobre la gloria, la fama, el sacrificio, sobre lo que realmente significa ser un héroe. La rutina comenzó al día siguiente. Llegaba a las 8 de la mañana, siempre puntual. Lonnie, su esposa, abría la puerta, siempre con una sonrisa cansada. Era joven, mucho más joven que él,
pero cargaba un peso sobre sus hombros que parecía envejecerla. Tuvo una mala noche, decía a veces. Ten paciencia con él hoy. Las sesiones de fisioterapia eran duras, no por los ejercicios en sí, sino por lo que veía en sus ojos. Muhammad Ali, el hombre que había sido el boxeador más rápido, más ágil, más elegante del mundo, ahora luchaba para levantar sus brazos por encima de su cabeza. Sus manos temblaban tanto que a veces no podía sostener un vaso de agua. Sus piernas, que habían bailado en el ring durante décadas, ahora parecían hechas de plomo. Los doctores dicen que es Parkinson, me dijo un día durante un descanso. Dicen que lo conseguí por los golpes. Todos esos años, todas esas peleas. Foreman, Frazier, Norton, cada puñetazo, cada golpe en la cabeza. Dicen que mi cerebro está pagando el precio ahora. No sabía qué decir. ¿Qué le dices a un hombre que sacrificó todo por su arte, por su pasión, y ahora está pagando con su propio cuerpo? ¿Te arrepientes?, pregunté, quizás demasiado directamente. Me miró y por un momento vi ira en sus ojos, pero luego sonrió. Esa sonrisa lenta pero llena de significado. ¿Arrepentirme? No, nunca. Cada pelea, cada golpe que recibí, cada golpe que di, valió la pena, porque no estaba peleando solo por mí, Marcus. Estaba peleando por cada niño negro al que le dijeron que no podía hacer nada. Estaba peleando por cada persona a la que le dijeron que se quedara callada, que aceptara. Estaba peleando por algo más grande que yo. Pero el temblor en sus manos decía algo diferente. La dificultad para hablar, la lentitud de sus movimientos. Su cuerpo estaba contando una historia que sus palabras se negaban a admitir. Los días se convirtieron en semanas. Comencé a entender la dinámica de esa casa. Lonnie era el ancla, la que mantenía todo funcionando. Howard Bingham, el amigo leal, el que había fotografiado cada momento de la carrera de Ali, estaba allí casi todos los días, a veces solo para hacerle compañía, para recordarle que no estaba solo. Y estaban los visitantes. Oh, los visitantes. Venían de todas partes. Viejos amigos, ex oponentes, fanáticos que de alguna manera descubrían la dirección. Algunos eran genuinos, otros solo querían un pedazo de la leyenda. Recuerdo una tarde cuando apareció Joe Frazier. Sí, Joe Frazier, el hombre con el que Ali había peleado 3 veces, el hombre al que había llamado gorila, el hombre al que había humillado en público. Abrí la puerta y allí estaba, más viejo, más pesado, pero con la misma mirada intensa. ¿Está Ali?, preguntó sin preámbulos. Llamé a Muhammad. Vino a la sala lentamente, cada paso un esfuerzo. Cuando vio a Frazier se detuvo. Durante un largo momento los dos solo se miraron. No sabía qué esperar. ¿Una pelea? ¿Insultos? Después de todo lo que había pasado entre ellos, después de todas las palabras crueles, ¿qué podían tener para decirse? Entonces Ali sonrió y extendió su mano temblorosa. Joe. Frazier tomó su mano y también sonrió. Campeón. Se sentaron en la sala y yo me retiré a la cocina, pero podía escuchar la conversación. Hablaron de los viejos tiempos, sobre el Trilla en Manila, sobre cómo esa pelea casi los había acabado a ambos. Hablaron de sus hijos, de la vida después del boxeo, de cómo el mundo había seguido adelante y los había dejado atrás. ¿Me odias, Joe?, escuché preguntar a Ali. ¿Por todo lo que dije? ¿Por las cosas que te llamé? Hubo un largo silencio. Luego, la voz de Frazier, baja, controlada. Lo hice, durante mucho tiempo lo hice. Pero estoy cansado de odiar, Ali. Ambos somos demasiado viejos para eso. Y míranos. Mira lo que el boxeo nos hizo. Tus manos tiemblan. Mi cuerpo duele todos los días. ¿Valió la pena? Sí, respondió Ali sin dudarlo. Cada segundo. Cuando Frazier se fue, 1 hora después, Ali se quedó en la sala, mirando a la nada. Me acerqué con cuidado. ¿Estás bien? Me miró y vi lágrimas en sus ojos. ¿Sabes cuál es la parte más difícil, Marcus? No es el temblor, no es el dolor. Es mirar atrás y preguntarse si podría haber hecho las cosas de manera diferente, si podría haber sido más amable, si podría haber sido mejor. Esa fue la primera vez que vi al verdadero Muhammad Ali, no al campeón, no a la leyenda, solo a un hombre lleno de arrepentimientos, lleno de dudas, como el resto de nosotros. ¿Qué opinas de lo que has visto hasta ahora? Déjame tu comentario. Los meses pasaron y me convertí en parte del mobiliario. Sabía cuándo Ali estaba teniendo un buen día y cuándo era mejor dejarlo solo. Aprendí a leer sus silencios,
a entender lo que necesitaba incluso cuando no podía expresarlo. Y lentamente comenzó a confiar en mí. Comenzó a contarme cosas que nunca le había dicho a nadie más. Una noche, después de una sesión de terapia particularmente difícil, me pidió que me quedara. Lonnie había ido a visitar a su madre. Howard no estaba. Éramos solo nosotros dos en la sala con poca luz. ¿Sabes por qué me negué a ir a Vietnam, Marcus?, preguntó de repente. Conocía la historia oficial, lo que todos sabían, que era una objeción de conciencia, que su religión le prohibía matar, que no tenía ninguna pelea con los vietnamitas, pero por la forma en que me lo preguntó, supe que había más. Dímelo tú, respondí. Miró sus manos temblorosas. Todos piensan que fue por el Islam, por mis creencias. Y sí, eso fue parte, pero la verdad es más complicada. Crecí en Louisville, Marcus, en el West End. ¿Sabes lo que eso significaba en los años 50 y 60? Significaba ser tratado como un ciudadano de segunda clase en tu propia ciudad. Significaba no poder entrar a ciertos restaurantes. Significaba que la policía te mirara como si fueras un criminal solo por caminar por la calle. Significaba que tu vida valía menos que la de un hombre blanco. Se detuvo respirando con dificultad. Podía ver que esto le costaba no solo físicamente, sino emocionalmente. Y luego continuó. El gobierno me dice que debo ir al otro lado del mundo a pelear contra personas que nunca me han hecho nada, a pelear por un país que no me respeta, a pelear por una bandera que no me protege. Y yo dije no lo haré, no puedo. Y por eso me quitaron todo, mi título, mi licencia, mis mejores años como boxeador. 3 años y medio, Marcus. 3 años y medio sin poder pelear, sin poder ganar dinero, siendo odiado por millones de personas que pensaban que era un traidor. Las lágrimas corrían por su rostro ahora. ¿Sabes qué es lo peor? Que incluso ahora, después de todo, hay personas que todavía piensan que hice algo malo, que debería haber ido, que debería haber obedecido. Pero yo no me arrepiento, ni un segundo, porque si hubiera ido, si hubiera aceptado, habría traicionado todo lo que creo. Habría traicionado a todas las personas que me siguieron, que vieron en mí un ejemplo. Habría traicionado a mí mismo. Me quedé en silencio. ¿Qué podía decir? Este hombre había pagado un precio que yo nunca podría entender. Había sacrificado su carrera, su dinero, su reputación, por algo en lo que creía. Y ahora su cuerpo se estaba desmoronando, y él todavía se preguntaba si había hecho lo correcto. Hiciste lo correcto, le dije finalmente. Puede que no todos lo entiendan, puede que nunca lo hagan, pero mantuviste tu integridad, y eso es más importante que cualquier título. Sonrió, y esta vez la sonrisa alcanzó sus ojos. Gracias, Marcus. Necesitaba escuchar eso. Esa noche marcó un cambio en nuestra relación. Ya no era solo su fisioterapeuta, era su confidente, su amigo. Y con esa confianza vinieron más historias. Historias que me hicieron ver al hombre detrás del mito. Me contó sobre su primera pelea profesional, cuando tenía solo 18 años. Sobre cómo estaba tan nervioso que casi vomitó antes de subir al ring. Me contó sobre Angelo Dundee, su entrenador, y cómo ese hombre había visto algo en él que nadie más vio. Me contó sobre la noche en que venció a Sonny Liston, cuando el mundo entero esperaba que perdiera, y cómo gritó, «Soy el más grande», y cambió el boxeo para siempre. Pero también me contó sobre los momentos oscuros, sobre las veces que sintió que no podía seguir, sobre la pelea contra Larry Holmes cuando ya estaba enfermo, cuando su cuerpo ya no respondía, y aún así subió al ring porque necesitaba el dinero, porque tenía tantas personas dependiendo de él. Me contó cómo lloró después de esa pelea, sabiendo que había terminado, que nunca volvería a ser lo que fue. El boxeo te da todo, me dijo una vez, y luego te lo quita, te hace sentir invencible, y luego te muestra que eres tan mortal como todos los demás. Y cuando ya no puedes pelear, cuando tu cuerpo se niega a hacer lo que tu mente le ordena, te enfrentas a la pregunta más difícil. ¿Quién eres sin el boxeo? ¿Quién es Muhammad Ali sin el ring? Gracias por quedarte hasta aquí. Esto es solo el comienzo, porque lo que viene a continuación es lo que realmente cambió mi percepción de todo. Había días buenos y días malos. En los días buenos, Ali era casi como el hombre de las viejas películas. Bromeaba, contaba historias, hacía trucos de magia para entretenerme. Sí, trucos de magia. Era una de sus pasiones. Sacaba cartas de la nada, hacía desaparecer monedas. Sus manos temblaban, pero aún así lo intentaba una y otra vez hasta que lo lograba. Y cuando lo conseguía, su sonrisa era como la de un niño.
En los días malos apenas podía levantarse de la cama. El dolor era intenso. Los medicamentos no funcionaban como deberían. Lonnie se quedaba a su lado, sosteniéndole la mano, susurrándole palabras de aliento, y yo me sentaba en una esquina, sintiendo que estaba presenciando algo muy íntimo, algo sagrado. El amor entre ellos era palpable, real, inquebrantable. Hubo un día en particular que nunca olvidaré. Era julio, hacía un calor infernal. Ali había pasado toda la mañana en la cama, sin hablar, sin moverse. Lonnie estaba preocupada. Howard había llamado, pero Ali no quería hablar con nadie. Solo quería que me quedara allí, sentado en la habitación, en silencio. Alrededor del mediodía, finalmente habló. Marcus, ¿alguna vez has sentido que tu vida ya terminó? ¿Que todo lo importante ya pasó? ¿Y ahora solo estás esperando? No sabía qué responder. Tenía 23 años. No podía ni imaginar lo que era sentirse así. No tienes que responder, dijo, antes de que pudiera hablar. Es una pregunta retórica, pero yo sí lo siento. Siento que el mundo ya me olvidó, que soy solo un recuerdo, una reliquia del pasado. Eso no es cierto, protesté. La gente todavía te ama. Todavía hablan de ti. Todavía hablan del boxeador, me interrumpió. Hablan de Cassius Clay, del hombre que flotaba como una mariposa y picaba como una abeja. Pero no hablan del hombre que soy ahora. Del hombre que no puede hablar sin tartamudear. Del hombre que no puede sostener un tenedor sin que se le caiga. Ese hombre no le importa a nadie. Se me rompió el corazón en ese momento. Porque tenía razón, en cierto modo. El mundo amaba al campeón, pero no sabía qué hacer con el hombre quebrado. Era más fácil recordar la gloria que enfrentar la realidad. Te importa a mí, le dije, y lo dije en serio. Y a Lonnie, y a Howard, y a todas las personas que vienen aquí todos los días solo para verte, solo para estar contigo. Puede que no seas el mismo hombre que eras en el ring, pero sigues siendo Muhammad Ali. Y eso significa algo, todavía significa todo. Cerró los ojos y las lágrimas comenzaron a caer. No dijo nada más, pero tomó mi mano con la suya, temblorosa y débil, y la apretó. Y en ese apretón sentí todo el peso de su gratitud, de su dolor, de su humanidad. Los meses continuaron. Aprendí más sobre Ali en ese tiempo que lo que hubiera aprendido leyendo 100 biografías. Aprendí que era generoso hasta la imprudencia, dando dinero a cualquiera que lo pidiera, incluso cuando su propia situación financiera no era la mejor. Aprendí que era profundamente religioso, rezando 5 veces al día sin falta, incluso cuando le dolía arrodillarse. Aprendí que era un padre amoroso, aunque complicado, con hijos de diferentes matrimonios, tratando de estar presente para todos ellos a pesar de sus limitaciones. Y aprendí sobre las mujeres en su vida. No solo Lonnie, aunque ella era claramente su roca, su salvación, pero también Belinda, su segunda esposa, madre de 4 de sus hijos, y Verónica, su tercera esposa, y las complicaciones, los dolores, los errores que había cometido. Ali no era perfecto, lejos de eso. Había lastimado a personas, había sido infiel, había dicho cosas crueles, había tomado decisiones que ahora lamentaba. Fui un tonto, me confesó una vez. Pensé que porque era el campeón, porque era Muhammad Ali, podía hacer lo que quisiera. Podía lastimar a las personas y ellas tendrían que aceptarlo. Pero estaba equivocado. Y ahora miro atrás y veo todo el daño que causé y no puedo deshacerlo. No puedo volver atrás y ser un mejor esposo, un mejor padre. Solo puedo tratar de ser mejor ahora. Pero incluso eso es difícil cuando tu cuerpo no te obedece. Había una vulnerabilidad en él que me sorprendía constantemente. Este hombre que había enfrentado a los boxeadores más peligrosos del mundo, que había desafiado al gobierno de Estados Unidos, que había hablado frente a miles de personas sin vacilar, ahora luchaba con las cosas más simples, con pedir perdón, con admitir sus errores, con aceptar que no era invencible. Septiembre llegó, y con él una noticia que cambiaría todo. Ali iba a encender la llama olímpica en los Juegos de Atlanta en 1996. Faltaban 2 años, pero ya estaban haciendo los preparativos. Era un honor enorme, un reconocimiento de su legado, de su importancia no solo como boxeador, sino como figura cultural. Pero también era una responsabilidad aterradora. ¿Podría hacerlo? ¿Podría estar frente a todo el mundo con sus manos temblando, su cuerpo fallándole? ¿Qué pasaría si se caía? Si no podía sostener la antorcha. Tengo miedo, Marcus, me dijo,
cuando le contaron de la propuesta. Tengo miedo de decepcionar a la gente, de que me vean así, tan débil, tan roto. No estás roto, le dije con firmeza. Estás humano. Y eso es lo que la gente necesita ver. No al superhéroe, al hombre real, al hombre que sigue luchando incluso cuando todo es difícil. Ese es el verdadero coraje. No estaba seguro de que me creyera, pero dijo que sí, que lo haría, que encendería esa llama sin importar qué. Mi tiempo con Ali estaba llegando a su fin. Había otros compromisos, otras responsabilidades, y él estaba mejorando en cierto sentido. No físicamente, eso solo iba a empeorar con el tiempo, pero emocionalmente había encontrado una especie de paz. Había aceptado su condición, había hecho las paces con su pasado, había aprendido a vivir en el presente. El último día, en noviembre, nos sentamos en el jardín. Hacía frío, pero él insistió. Quería sentir el aire fresco en su rostro. Gracias, Marcus, dijo sin mirarme. Por estos meses, por escuchar, por no juzgar, por ver al hombre, no solo al campeón. Ha sido un honor, respondí, y lo decía en serio. Me enseñaste más de lo que puedo expresar. ¿Qué te enseñé?, preguntó curioso. Pensé por un momento. Me enseñaste que la verdadera fuerza no está en nunca caer. Está en levantarse cada vez que caes. Me enseñaste que el coraje no es la ausencia de miedo, sino hacer lo correcto a pesar del miedo. Me enseñaste que la grandeza no está en ser perfecto, sino en ser auténtico. Y me enseñaste que al final lo que realmente importa no son los títulos ni la fama, sino las conexiones que haces, las vidas que tocas, el amor que das y recibes. Sonrió, y esta vez fue esa sonrisa que solía iluminar estadios enteros. No está mal para un niño de Louisville. Nos reímos y fue una buena risa limpia y honesta. Me fui ese día, pero nunca olvidé lo que viví en esa casa. Nunca olvidé las lecciones, las historias, los momentos de vulnerabilidad y fuerza. Y cuando, años después, vi a Muhammad Ali encender esa llama olímpica, con sus manos temblando, pero su espíritu inquebrantable, lloré. Lloré de orgullo, de alegría, de tristeza, porque sabía lo que le había costado llegar allí. Sabía el dolor, el miedo, la duda. Y sabía que lo había superado todo, no porque fuera el más grande boxeador de todos los tiempos, sino porque era el más grande luchador. En todos los sentidos de la palabra. Muhammad Ali no era perfecto. Era complicado, contradictorio, a veces difícil. Pero era real, era humano. Y eso es lo que lo hacía verdaderamente grande. No sus puños, no sus victorias. Su humanidad, su voluntad de seguir adelante, incluso cuando cada paso era una batalla. Su capacidad de amar, de perdonar, de crecer, de ser más que el mito, más que la leyenda, de ser simplemente un hombre haciendo lo mejor que podía con lo que tenía. Y cuando pienso en esos 8 meses, cuando pienso en las conversaciones, los silencios, las risas y las lágrimas, me doy cuenta de que ese trabajo que nunca apareció en ningún anuncio, fue el más importante de mi vida. No por la fama asociada a él, no porque pudiera decir que trabajé con Muhammad Ali, sino porque me enseñó lo que realmente significa ser humano. Me enseñó que la grandeza no está en nunca caer, sino en cómo te levantas. Y me enseñó que al final, todos somos solo personas, tratando de encontrar nuestro camino, tratando de ser mejores, tratando de dejar algo bueno detrás cuando nos vayamos. Esa es mi historia. La historia de un trabajo que cambió mi vida. La historia de 8 meses con el más grande. No el más grande boxeador, el más grande hombre. Gracias por escuchar esta historia hasta el final. Si te conmovió tanto como a mí vivirla, te invito a suscribirte a este canal. Aquí compartimos historias reales, historias que importan, historias que nos recuerdan nuestra humanidad. Y si conoces a alguien que necesite escuchar esto, compártelo. Porque las mejores historias son las que nos conectan, las que nos hacen sentir menos solos, las que nos recuerdan que todos estamos en esto juntos.